Hola a todos, sean bienvenidos al programa de hoy. Hoy nos encontramos con el abogado Manuel Mejía, un gusto, quien nos ampliará el tema sobre el decreto de la amnistía. Abogado, comenzamos con las preguntas. ¿Cómo considera usted la posición de la Corte Suprema de Justicia al haber declarado constitucional el decreto de amnistía? Solamente es protección para una clase política, ya que no debió haberse ni siquiera visto este tema por la sala de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Como bien se ve, están en contra siempre la oposición, en este caso los magistrados del Partido Nacional, pero en su mayoría por siempre las influencias políticas se decidió aprobar de parte del Partido de Libre, que es a quien se está protegiendo con este decreto de amnistía, y por parte también de los magistrados del Partido Liberal, con injerencia siempre política de su mismo gremio. ¿Cuál diría usted que son sus valoraciones con este tema de la amnistía política? Las valoraciones son totalmente negativas. Recordemos que lo que el pueblo hondureño desea es simplemente ver la buena impartición de justicia, la cual no se ha demostrado en lo que va de este gobierno, e incluso en parte del gobierno anterior tampoco se pudo ver una eficacia del sistema judicial. Entonces, la valoración que yo puedo dar a este decreto de amnistía es totalmente negativo, pues lo único que se hizo fue cubrir las penas, tanto como la prisión preventiva para los afectados. ¿Considera usted que este decreto es constitucional? No, no lo considero constitucional. Si bien fue aprobado por el Congreso Nacional, no debió ni siquiera haber sido visto por la Corte Suprema de Justicia, ya que se sabe que esta amnistía solo cubre actos de alta corrupción. Por ejemplo, lo del famoso carretillazo, fueron 40 millones de lempiras los que se sacaron de Banco Central sin ninguna justificación y documentación. Entonces, no, para mí no tuvo que haber ni siquiera ser visto por los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. ¿Cree usted que favorezca al país? Para favorecerlo absolutamente en nada. No lo favorece en nada porque el pueblo hondureño no está recibiendo la justicia que espera por medio de un poder independiente como es la Corte Suprema de Justicia, y como fue aprobado por el Congreso Nacional, también buscando fines políticos de su presidente, que por cierto, a mi parecer y a mi criterio, es un presidente ilegal e inconstitucional también el que está ahí. ¿Qué diferencias existen entre una amnistía y un indulto en el términos legales? Ok, el indulto es el perdón a la pena. Por ejemplo, si usted viene y comete el delito de asesinato, son 20 años de prisión los que la ley y el Código Penal exigen que le tendrían que interponer. Entonces, el indulto es el perdón de la pena. La amnistía es el perdón del delito. En este caso, si usted no tiene delito, no se le puede ejercer una pena. Por lo tanto, la amnistía solamente es librarse del delito. Entonces, librándose una vez del delito, automáticamente está el indulto porque no existe una pena. Lo que yo le decía, simplemente favorecen a una clase política por intereses supremos a los que están en el gobierno de la República. Hay otra dudita. ¿Cómo se determina qué delitos o acciones pueden ser objetivo de amnistía? Ok, ¿qué delitos pueden ser objeto de amnistía? Por ejemplo, cuando usted es simplemente requerido por un órgano judicial o por un órgano como el Ministerio Público por el delito de estafa. En este caso, un delito de estafa se comprueba mediante medios de prueba que usted no lo cometió, entonces ahí se puede aplicar una amnistía hacia su persona porque usted no cometió ese delito. Interesante. ¿Cuáles son los principales argumentos a favor y en contra de implementar una amnistía política? Ok, a favor, una amnistía sería, por ejemplo, en términos políticos, no tiene ningún elemento a favor. O sea, una amnistía no tiene que ser a favor ni de personas ni de un partido político. Y en contra lo tienes absolutamente todo, porque lo que estamos haciendo es librando a personas que están señaladas por el Ministerio Público,
Son casos de alto impacto, incluso en la Corte Suprema de Justicia, que se sabe perfectamente que el delito fue consumado. El carretillazo, la cuarta urna, el dinero que se encontró a una que está optando por la presidencia de la República, que fueron cerca de 4 millones, que eran parte del carretillazo. Todo eso cubrió la amnistía política. Estaba también lo de Padilla Sunseri en San Pedro Sula. Entonces, lo único que tiene la amnistía política son temas en contra. No debería nunca, ni debió ser nunca aprobado. La ley debió de seguir su curso y juzgar a las personas que cometieron delitos graves contra el fisco del pueblo hondureño. Gracias, abogado. Ya para terminar, la última pregunta: ¿qué implemento, qué impacto tiene una amnistía política en las víctimas o en los procesos judiciales ya iniciados? Ok, en las víctimas favorecerlos, porque en este caso todos los que gozan de la amnistía se favorecieron. Recuerde que es una amnistía supuestamente por una persecución política, pero de persecución política hay delitos que no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, venimos nosotros y tomamos los temas de malversación de fondos en las diferentes alcaldías, tanto de San Pedro Sula como en Tegucigalpa, no tendrían por qué favorecerlo. O sea, solamente es favorecer al culpable. Eso es lo único que da la amnistía política, favorecer a un culpable y más nada. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, eso fue el punto de vista del abogado Manuel Mejía. Muchas gracias por apoyarnos el día de hoy y hasta la próxima.